De última hora, AMLO descubre el negocio multimillonario que tiene Claudio X González con Estados Unidos y en plena mañanera enfurece con reportero, ya que al parecer lo mandan a hacer enfurecerlo en plena mañanera. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo sucedió, pues, prácticamente así. De esta manera, ya que Claudio X González recibió más de 70 millones de dólares solamente por meter su cuchara a Estados Unidos aquí en México. Don Pablo, ya vimos lo bondadoso que son en Estados Unidos con mexicanos contra la corrupción. Ya vimos también personas físicas y mexicanos que son muy bondadosos en favor de mexicanos contra la corrupción. La ley dice que solamente el 10% de los ingresos de las instituciones que reciben donaciones tienen que ser destinados para el pago de sus empleados. Vemos cómo la señora Mario Amparo Casals, que usted acaba de señalar, recibe 26 millones, me imagino que de salarios. Y con la exposición que hace usted, ¿tiene las autoridades hacendarias, las autoridades de gobernación, el retirarle la autorización de donataria a mexicanos contra la corrupción? Sí, es una cuestión que tiene que analizar la autoridad fiscal, y yo pienso que con esto que estamos haciendo en este momento estamos transparentando datos que ellos deberían dar a conocer, los integrantes, los dirigentes de esa organización, que son dos, nada más. Pues ya se podría proceder de conformidad con las reglas establecidas a propósito de estos límites que se ponen para cobrar servicios personales de las ONGs que reciben donativos. Adelante. ¿Sí? Por lo pronto, como veo que todos van aquí a preguntar lo que quieren según la dinámica de las conferencias. ¿Quieren preguntarle sobre el tema? Ah, bien. Pues ya me quedé aquí. No sé quién va. Pues órale. Hacer la pregunta esa, pero hacer las siguientes que tenía pensado para el programa. No. Entonces, a ver. Sobre el tema, ¿no? Hola, hace un mes también habló sobre el tema de Latinos y habló de lavado de dinero y corrupción, y explicó que hubo entidades públicas de varios estados, era Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, pero nunca llegó a decir qué instituciones públicas habían entregado ese dinero a Latinos. También nos gustaría saber sobre ese tema, porque después vino su accidente y no pudo comentar. ¿Estás hablando de entidades públicas? Usted comentó que dieron dinero a Latinos. Exactamente, en tema ya lo dijimos. ¿Cuáles eran? De los gobiernos estatales. Son gobiernos estatales. Sí. Pero si se va a tomar alguna medida contra esos responsables públicos también. Sí, claro, porque hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra esos ilícitos. Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias que abarcan el lavado de dinero, y al mismo tiempo los llamados delitos precedentes o los llamados predicados. En todo el mundo se les llama así porque están ligados a las operaciones con recursos ilícitos. Y la denuncia presentada ante la Fiscalía va en esos términos. Usted comentó que eran Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa. En un primer momento habló de Nuevo León, que después se salió de la lista, pero tiene identificada... ¿Cuál lista? De los estados, donde había instituciones públicas que habían entregado dinero público a Latinos. Sí, ¿no? Así fue. Y nos podría comunicar, no sé si la próxima vez, qué instituciones públicas exactamente son las que entregaron dinero a Latinos. Eso es el gobierno. La entidad pública que entrega dinero se llama gobierno. No importa si sea la Secretaría de una cosa, la Secretaría de otra, o directamente desde la Tesorería. El responsable de esos pagos es el gobierno del Estado. ¿A quién le toca saber exactamente quién autorizó el pago dentro de la administración pública? Es al Ministerio Público, porque nosotros no tenemos ahí, el gobierno de México no tiene ahí autoridad para eso, más que cuando se trata del gobierno federal. Pero si es un gobierno de un Estado, pues no puede llegar a hacerle una auditoría, ¿verdad? En cambio, para recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación sí está autorizada a averiguar a dónde fueron esos caudales que proceden de las participaciones de la Federación a los estados. Entonces también ahí hay trabajo de parte del Auditor Superior de la Federación.
Don Pablo, Ramón Flores del Centinela informa sobre lo que acaba usted de presentar. ¿Ya se puede hablar de un delito de injerencismo o intervencionismo, por ejemplo, de Estados Unidos a través de la USAID, con todos estos recursos que le entregan a mexicanos, como dice el presidente, bueno, no lo dice el presidente, yo también lo digo, a favor de la corrupción, no en contra de la corrupción, porque el ver todo lo que están ganando ellos, ¿ya se les puede solicitar o se les puede, mejor dicho, fincar responsabilidades ante la Fiscalía General de la República? Bueno, esa pregunta es para el presidente, obviamente está aquí presente, no la puedo yo responder. No, pero con los datos que presentó. Ahí la dejamos pendiente. El que dirige la política exterior del país en México es el presidente de la República. A ver. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, señor Pablo Gómez. Preguntar si de estos datos se tiene detectado si hay dinero de estas transferencias y de todo esto que ha ocurrido y que nos ha mostrado, si llegaron a las elecciones, en particular a la coalición que apoyó el señor Claudio X González, que encabeza esta asociación civil, si está detectado que haya llegado a la elección pasada del 2 de junio a la coalición Va por México, o esto es otra cosa. No tenemos más informe a este respecto que el dinero que se autopagó desde Mexicanos contra la Corrupción, uno de los líderes de la coalición opositora que se creó en gran medida bajo sus propios auspicios, digamos, ¿no? Eso ya establece un vínculo económico, obviamente, entre la asociación civil y pues a lo que se dedicaba verdaderamente él, que además era público, a qué se dedicaba. Y ustedes, bueno, no solamente ustedes, sino los medios que no están aquí en este momento, se informaron con muchísima amplitud, sobre todo cuando se trataba de esta persona, es decir, de X González. Era uno de los líderes, es uno de los líderes de la oposición, a lo cual tiene derecho. Las preguntas no están en relación con su derecho a participar en la vida política, sino en los mecanismos de financiamiento que se hacen, se crean, se ocultan. Porque todo lo que he dicho es una cosa que ha estado oculta durante años y no debe ser oculto. Debe ser público, es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a estas ONGs que facturan sobre la base de que el donador puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento son entidades de interés público. Aunque la Constitución no los haya declarado, pero sí la ley, de hecho, está haciendo una declaración de que estas ONGs son entidades de interés público, porque reciben ventaja, reciben canonjía, reciben un estatus especial de parte del Estado Nacional Mexicano. Y así hay que tratar las cosas. Sí, buenos días, Juan Hernández de Hierro Basta. Nada más para preguntarle, referente a esta triangulación, a este envío y recepción de recursos, llama la atención de empresas inmobiliarias, laboratorios. De hecho, uno de estos laboratorios está dentro de este gran grupo de empresas farmacéuticas que acaparaba lo que era el sistema de salud. Hoy lo vemos como uno de los donatarios. Y también hay empresas que se dedican a la comunicación. No sé si ya se ha investigado a estas empresas o estos corporativos, si se podrían estar relacionados precisamente con esta campaña negra, con estos hashtags de narcopresidente, sobre todo lo que estamos hablando, lo que es la cuestión de comunicación, que ellos son los que tienen las herramientas precisamente para contratar este tipo de campañas. Es que estás hablando del tema de latinos, porque ahí hubo empresas farmacéuticas que fueron usadas como las que cobraban el dinero que iba a dar a una empresa periodística. Pero bueno, podrían estar como mencionaste, los laboratorios. Sí, claro. Pensé que ni siquiera son laboratorios. Ahí estaba Laboratorios PISA en uno de los que estaban de los donatarios. Sí, mira, estás vinculando el gran problema que México tuvo. El mayor problema que México tuvo en las elecciones no fue la actividad opositora, que esa es una cosa completamente legal y completamente correcta, ¿no? No, el gran problema fue la campaña. Y alguien la financió, o algunos la financiaron. No sabemos si pocos o muchos. Pero miren, el artículo 7º de la Constitución prohíbe cualquier elemento de monopolización de los instrumentos de difusión. Este artículo es un artículo dedicado a lo que antes era la libertad de prensa, que ahora es la libertad de difusión por cualquier medio. Se garantiza esa libertad y se prohíbe que los medios sean monopolizados por cualquier mecanismo en el que, de manera exclusiva o principal. Monopolio no quiere decir uno solo, no, puede ser estructuras monopólicas. En la medida en que el dinero, el poder del dinero se convierte en poder de difusión, ya no solamente a través de la radio y la televisión, como fue históricamente en México, sino también a través de las redes sociales, debemos tomar en cuenta que eso no lo permite el artículo 7º de la Constitución, porque entonces ya la difusión no es tan libre como pretende la Carta Magna, ¿no? Fíjense, es el artículo 7º. Estamos hablando del territorio de derechos humanos, cuando hablamos de la difusión de las ideas. Entonces no es una cosa cualquiera, ¿no? Y por lo tanto debe resolverse ya en el país.
a partir de esta experiencia tan terrible que tuvimos, que yo creo que fue el mayor problema en el marco de la campaña. Ese. Y naturalmente pues, nadie fue a los tribunales electorales. Porque la Cuarta T no fue a los tribunales electorales a quejarse de la monopolización del espacio web. Pero se pudo haber hecho. Pero claro, iban a decir los contrarios que pues, queríamos censurarlos en la web, y de ninguna manera se trata de censurar a nadie. Este es el primer gobierno que ha habido en este país donde no ha habido censura. No habíamos tenido otro. Y eso es algo que debe quedarse ya para lo que viene hacia adelante, y no volver nunca a eso. Pero no estamos hablando aquí de eso, de la censura, estamos hablando de la monopolización por las estructuras, ¿no?, creadas en la economía, que se reflejan en la vida social y afectan derechos humanos pues de la generalidad de las personas. Ese es el punto. Bueno, ya están haciendo preguntas que son para el presidente, no son para mí, pero... Además de difundir, Pablo Gómez, soy Tania Damián de Ángulo 7, además de difundir esta información, pues porque es pública, legalmente se puede hacer algo más por este dinero que la Embajada de Estados Unidos, estos 97 millones, manda a este tipo de ONGs y que podrían estar o que incidirían, pues estarían incidiendo pues en la política de México. Bueno, para eso es, ¿no? El presidente tendrá que decir al respecto lo que corresponde al gobierno, a la conducción, digamos, la política exterior. En eso no se mete la UIF, en la política exterior. Apoya la política exterior del gobierno, pero no la define, ¿verdad? ¿Esperan que esta nota diplomática que mandó presidente le respondan ahora sí, porque ya pidió esa información? Bueno, pues acerca de la información que aportó Pablo Gómez, y le agradecemos mucho por la claridad y la contundencia, porque se dan a conocer los ingresos, de dónde provienen, también cómo se gasta el dinero. Corresponde a nosotros, y en efecto, tomar una decisión que va a consistir en dos medidas. Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Ya les vamos a informar en su momento sobre estas dos acciones. Y lo otro, la otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país, en beneficio de todos los mexicanos, sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos, se está dando un uso indebido al presupuesto. Y eso lo tenemos que revisar.
Son las dos medidas que se van a tomar y pronto les vamos a informar. No quedaron pendientes, ¿verdad? Nadie. Entonces empezamos contigo. Gracias, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, por este tema. Usted habla de la buena relación que tiene con el embajador Ken Salazar. El día de hoy se nos dio cuenta que, particularmente desde 2018, poco antes de que iniciara su administración, pasada la elección y se supiera su triunfo en las urnas, la Embajada de Estados Unidos en México comenzó a dar aportaciones a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos dicen que se han donado 96.7 millones de pesos en lo que va de su gobierno. No sé si tenga registro que antes la Embajada de Estados Unidos diera dinero a la organización de Claudio X, y preguntarle particularmente, presidente, ¿ha hablado de este tema con Ken Salazar, pensando en que tiene pues esa franqueza, esa relación tan sincera con el embajador? ¿Qué respuesta le ha dado? ¿Se ha tocado el tema o no? Bueno, lo hemos tratado aquí varias veces, se ha hecho público, pero ahora lo vamos a hacer de manera formal, con la carta que le voy a enviar al presidente Biden, que se ha portado muy bien. Estoy seguro que él no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto. Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios. Pero además, que es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país. Bueno, todavía el viernes, a ver si repiten la imagen, digo el viernes, el domingo, ahí está el director, y siempre encabezando a los partidos opositores, estableciendo comunicación y llevando a cabo estrategias con Aguilar Camín, con Krause, con Castañeda. Él es el dirigente del todo el bloque conservador. O sea, a ver si no hay una foto ahí con los dirigentes. Este es del domingo, ¿no? Sí, pero una foto donde está con los dirigentes de los partidos de oposición. Pero en la campaña. Entonces, recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Es como si un agente de la CIA, que es un empleado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagado con el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, actuara como dirigente político opositor en México, en contra del gobierno legal, legítimamente constituido. Si lo hicieran, pues actuarían de manera encubierta. Pero este señor lo hace de manera abierta, cínica, y como dice Pablo, tiene todo el derecho de manifestarse políticamente, pero no puede estar recibiendo dinero, ni el gobierno de Estados Unidos debe estarle financiando su política en contra del gobierno. Debe haber fotos en donde están juntos, y es de dominio público. Entonces vamos a ver qué resulta sobre esta situación. Bien, presidente, precisamente Claudio X González estaba ese domingo, el domingo pasado, donde está la imagen, en una manifestación en contra de la llamada sobre representación. Presidente, luego de que el Tribunal Electoral validó la elección presidencial, esta semana comenzó a desechar las impugnaciones contra la elección de legisladores, senadores, diputados de representación
mayoría relativa, por mayoría relativa. Presidente, preguntarle qué tanto esto podría ayudar pues a despejar, a terminar con las quejas en contra de la llamada sobrerepresentación. Esta semana la Coparmex y otras organizaciones firmaron una carta, la presentaron, donde piden al INE y al Tribunal Electoral pues que eviten, dicen ellos, la sobrerepresentación que compromete, dicen ellos, la libertad de expresión y el equilibrio en un Estado de Derecho. Ellos llaman equilibrio en el Estado de Derecho. Presidente, algunas columnas periodísticas hablan de que incluso la Coparmex tiene influencia sobre los magistrados en el Tribunal Electoral. Preguntarle también, ¿por qué hay tanta presión por parte de la Coparmex ahora con este tema de la llamada sobrerepresentación? Bueno, porque el Poder Judicial está al servicio de minorías, de grupos de intereses creados. Es un apéndice de poder económico del país. Y entonces no quieren ellos que el Poder Judicial atienda a todos los mexicanos, como lo establece la Constitución, las leyes, sino quieren tener secuestrado el Poder Judicial a su servicio para seguir haciendo lo que hicieron el pasado fin de semana. Ya hoy a las 4 de la mañana, a ver si ponen la imagen, le dan la libertad a Mario Marín, un juez. Y eso es lo que quiere la Coparmex. O sea, para poner un ejemplo, no de hace 6 años, 12 años, 20 años, porque siempre nos cuestionan de que estamos nada más pensando en el pasado. No, pues vamos a la actualidad. Vamos a lo que presentó Pablo hoy y a lo del fin de semana, mientras encuentran la foto de Claudio. Pero yo les digo otra cosa sobre eso. Dice, ¿por qué la Coparmex? Bueno, primero porque la Coparmex es un sector del PAN. Eso es de dominio público. Así como antes, o existe todavía, en el PRI, la CNC, la CTM, la CENOP. Así, en el PAN, siempre el sector empresarial de ese partido ha sido la Coparmex. Dirigentes de la Coparmex, por ejemplo, el finado Abascal, fue de la Coparmex y fue secretario de Gobernación con Fox. De este grupo, un expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, era también, o es, fue a acusarnos a España con el rey, con mi rey, diría el clásico. Y no me extraña que el actual, ¿quién es el actual director de la Coparmex? ¿Cómo se llama? Pero su nombre. A ver si en una de esas. José Medina Mora. ¿No es hermano del que estaba de, ¿cómo se llama? Ministro de la Suprema Corte. ¿Es hermano? Que fue del CISEN de Fox o de Calderón. Y fue procurador. Y luego terminó de ministro en la Corte. Y renunció. Entonces, todo embona. Y otra cosa, ¿por qué no quieren que se democratice el Poder Judicial? Ahora están hablando jueces, magistrados, ministros que van a hacer una huelga el día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente. Yo digo, sí, están en su derecho, somos libres. La única cosa que vengo aclarándole, porque ahora que estuve en Tepic, habían unos trabajadores del Poder Judicial de base, y me tocó hablar con ellos. ¿Y ustedes qué les preocupa? Si ustedes hasta se van a beneficiar, porque no es en contra de ustedes, no es en contra de los trabajadores, es acabar con los privilegios de los de arriba. Le pregunté a uno, ¿tú cuánto ganas? No, pues gano 35,000 pesos.
No, pues tú ganas 10 veces menos que lo que gana un juez y 20 veces menos que lo que gana un ministro. Que no te utilicen. Nada más, estoy seguro que son los que trabajan. Y si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados 2 expedientes, como de 35,000 millones de pesos, que ya deberían de resolverlos. 2 expedientes, uno de 2,000 millones y otro de 33,000 millones. No hay fundamento legal. Y los tiene la presidenta, la señora Piña, allá en su escritorio. 35,000 millones. Imagínense lo que se puede hacer con 35,000 millones en beneficio del pueblo. Entonces, que ya libere ese asunto y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso. Nada más eso les pido. Bien, para terminar, presidente. Porque además, si se van a la huelga, quiere decir que no va a haber tantos sabadazos, o sea, no van a seguir sacando gente. Para terminar, presidente, insistir, ¿el tribunal sí podrá resolver este tema de la sobrerepresentación? Sí, es a quien le corresponde, pero es una actitud también muy deshonesta de parte del bloque conservador. No sé qué les pasa, porque esto no les ayuda, porque no hay fundamento legal, no hay fundamento político. No es posible que digan la ley es la ley y que ahora quieran interpretar de distinta forma lo que expresamente establece la Constitución y la ley de la materia. Pero además, ya con ese procedimiento legal, con ese marco legal, se resolvieron la distribución de los plurinominales desde hace, qué sé yo, 10 años, o cuando menos 5 elecciones. Bueno, los que están protestando, por ejemplo, el señor Córdoba, ellos ya resolvieron legalmente, de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley de la materia. Y ahora ya no quieren que se resuelva este asunto de esa manera. Y políticamente está mal que mientras les ayudaba ese marco legal, no decían nada. Se beneficiaban de lo que ellos ahora llaman sobrerepresentación y no decían nada. Y los más audaces dicen, bueno, es que antes se hacía así, pero estaba mal, pero ahora vamos a arreglarlo. Sí, se puede arreglar, nada más que hay que modificar la Constitución y la ley, porque si no se aplica la fórmula vigente, pues va a ser una violación a la Constitución y una violación flagrante a la ley de la materia. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada de eso, nada de esto hubiese sucedido, desde luego, si ellos hubiesen hecho su trabajo como opositores y no hubiesen engañado a sus militantes, seguidores, simpatizantes, pero actuaron de manera irresponsable, además con un profundo desprecio al pueblo, pensando de que no iba el movimiento de transformación a lograr mayoría calificada. Y eso fue lo que les molestó más,
sobre todo a los potentados, a los que no pagan impuestos, a los que manejan la corte. Lo demás sí les interesa, pero no tanto. Lo que ellos quieren es mantener privilegios. Entonces, tienen responsabilidad. Uno de estos donantes, no sé si aparece ahí, pero yo voy a decir, es que sabíamos que íbamos a perder la presidencia, pero no que iba a tener el Movimiento de Transformación mayoría calificada. Porque incluso por eso habían dado dinero. Ese señor al que me refiero, que es del norte, empresario, que él sabe, dio dinero. ¿Sí? Es de lo que recogió Claudio, porque esa es una parte. Eso es lo que pasa por el sistema financiero. Pero y lo que se entrega en efectivo y por otros medios y con otros mecanismos de simulación. Entonces, qué bien que tratas el tema. O sea, ¿por qué? Dice, no quieren la reforma. Te pregunto, ¿quién es el presidente de Coparmex? El hermano. Claro que esto no tiene que ver con las familias. En las familias hay de todo, pero hermano del que fue presidente de la Corte, que renunció. ¿Por qué? Fue procurador, don Calderón. Fue, ¿qué otra cosa? Del CISEN. O sea, del sistema de espionaje del gobierno. Embajador, creo que en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces son lo mismo. Por eso también a las señoras, que son muy buenas personas, que las llaman para, decía una señora que tienen grupos, ¿no? Sí, como cadenas, y las llaman y no tienen toda la información, pues que busquen más información para que estos camajanes no las manipulen, porque la verdad dan ternura, porque no hay gente mala, hay gente que está manipulada, y pero por todos ellos, por todos estos, y los medios de información, con honrosas excepciones, pero a ver si está la foto. ¿Sacaron algo? Ahí está. Sí. Esta se la voy a mandar aquí también, esta también se la voy a mandar al presidente. Biden. Aquí está con Yunes, en la campaña. A ver qué van a hacer. ¿Y qué otra cosa que teníamos pendiente que íbamos a mostrar? Lo de la salida de Mario Marín. Y todavía tenemos, ni modo, si es la ley hay que cumplirlo, pero tiene que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense, que la Guardia Nacional tiene que tantas necesidad de estar cuidando, ¿no?, la seguridad de la gente. Claro, él va a estar en su casa, pero es la instrucción y le tenemos que pagar. Claro que eso sí llega a la hacienda pública, las multas, porque multaron pues tenemos que cooperarles a los funcionarios, porque la instrucción era dejarlo en libertad desde el sábado. Y
y como los multaron, porque ¿qué es lo que hemos establecido como procedimiento? De que dan la instrucción en la madrugada del viernes o del sábado o del domingo y dicen 3 horas. Entonces, a pedir información a todas las fiscalías. Hay un formato que se tiene en donde se pregunta uno por uno si no hay algún asunto pendiente. Ya cuando se termina, pero ya van multas porque se vence el plazo y dan otro plazo y otra multa y otra multa. Pero imagínense que se libere a alguien que tenga pendiente otros delitos. Pues cuidamos eso. Pero eso es por lo que queremos reformar el Poder Judicial. Además, es muy sencillo. Todos los jueces, magistrados, ministros tienen derecho a estar en la boleta. O sea, tienen pase automático. Todos van a estar en la boleta. Solamente los nuevos, si se inscriben, qué sé yo, 100 para un juzgado, y va a salir uno, y son 100 los candidatos, se está planteando un proceso de insaculación de los 100. Bueno, primero pasan a una comisión, cumplen los requisitos y quedan 100, porque pueden ser más. Todos los abogados jóvenes, mujeres, hombres, que tienen deseos de ayudar en la impartición de justicia, pueden participar. Y luego, en una insaculación, pues ya quedan 10, 5 mujeres, 5 hombres, y ellos van a la boleta, más el juez actual o la jueza actual. Y ahí el ciudadano ve a los 10, ve también al que está ahora, dice, no, este ha hecho bien su trabajo, tiene experiencia, porque además van a saber quiénes son, porque va a haber campaña, se va a difundir qué han hecho, dónde estudiaron, qué piensan sobre la justicia. ¿Y quién los va a elegir? El pueblo. ¿Qué va a ayudar esto? Pues a una renovación. Hay quienes están ahí desde hace muchísimo tiempo y además hay feudos adentro del Poder Judicial, familiares, hay nepotismo, ¿sí? No les importaba antes el Poder Judicial, fue parte de la moneda de cambio que se entregó desde Salinas para cooptar al PAN. Acuérdense, les daban, Diego, con todo respeto, era el jefe de jefes, así le llamaban en el gobierno de Salinas, el jefe Diego. Decían en aquellos tiempos, en el partido en que estábamos nosotros, o sea, es que con ustedes no se puede, porque no hay con quién arreglarse, decía Salinas. Y acá es Diego, y él ponía en correspondencia a todos. Entonces le entregaron parte del Poder Judicial. Bueno, eso fue con Zedillo, pero no hay que olvidarlo. El fiscal, procurador general de la República, con Zedillo, fue un recomendado de Diego, Antonio Lozano Gracia, del PAN, militante del PAN. Entonces, se entregó por completo la impartición de justicia y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero qué bien que se está atendiendo este asunto, porque hace falta que se limpie este poder para que se imparta justicia. Muy bien. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Primer tema, José Sobrevilla, Noreste y IMX Noticias.
En vísperas de la realización del primer encuentro continental de comunicadores independientes, y que hay un tema que ha venido inquietando y que es el que empresas nacionales e internacionales se han venido apropiando de las conferencias mañaneras, registrándolas a su nombre, lo que ha sido aprovechado por plataformas como YouTube y Facebook para impedir la monetización de varios canales de colegas independientes. Ejemplo de ello fue cuando en febrero de 2020 el sitio Sin Censura recibió el reclamo de derecho de autor por parte de YouTube realizado por el canal de Univisión por un fragmento de una mañanera, o bien cuando el 1 de junio de 2023 YouTube suspendió la cuenta de Sepropie justamente por un asunto también de derechos de autor. Todo ello se ha convertido en una práctica frecuente en Internet donde empresas y o personas reclaman como propios diversos materiales para entorpecer la actividad comunicativa o bien para usurpar o entorpecer también la monetización de los canales independientes respecto de las mañaneras. Esto le sucedió al periodista Julio Astillero, según denunció en una columna del año pasado, cuando el consorcio Televisa le reclamó vía YouTube derechos de autor por una mañanera. Al solicitar Astillero a YouTube la revisión correspondiente, la televisora aceptó que no contaba con los derechos que reclamaba. Esto es importante, presidente, porque recientemente la doctora Sheinbaum dijo que las mañaneras estarían establecidas como hasta ahora, y eso lleva a pensar que acciones de este tipo podrían ser utilizadas para entorpecer el rumbo de su proyecto político. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que hay que estar atentos a que se busque monopolizar la información en redes. Ya se ha hecho en los medios convencionales. Nosotros lo padecimos, ya lo hemos hablado. Si no fuese porque el pueblo decidió que se llevara a cabo esta transformación y no fuese por este medio de comunicación, estaríamos a expensas de los medios empresariales dedicados al control de la información. Entonces, ya eso, yo creo que ya lo superamos, y qué bueno que la presidenta electa va a mantener este mecanismo de información, porque es un derecho de réplica. Además, existe el derecho a la información. El gobierno tiene que informar. Entonces, eso es muy bueno, porque si no, pues depende uno de estas empresas. Y manipulan, distorsionan las cosas o chantajean, porque lo que más predomina en el manejo informativo o la manipulación va de la mano, va acompañada de la corrupción. Es utilizar medios para chantajear, para obtener prebendas, para obtener contratos, para sacar dinero del erario o para hacer influyentismo y beneficiarse. Entonces, si hay información directa, no hay problema. Pueden aparecer, ¿no?, las 8 columnas del Reforma, ponlas, ¿no?, de que el gobierno protege a Zambada. ¿Ustedes creen que esto es periodismo ético? El del camarada Samarripa y del camarada Junco. Aquí es donde queda demostrado aquello de que los extremos se tocan. Es como las 8 columnas del 2 veces galardonado con el Pulitzer. Igual, ¿no? Recibe López Obrador dinero del cartel de Sinaloa.
pero no es pregunta, porque pone los signos de interrogación. Es un manejo tendencioso. Ya si se ve en el cuerpo de la nota, puede ser que ahí aparezca de que se trata de un policía judicial de Sinaloa, pero el que lo ve, daban al Mayo protección oficial, pues es en contra de nosotros. Entonces, esto se puede contrarrestar aquí. Y como ellos no cambian, porque esa es su naturaleza, pertenecen al AMPA del periodismo, la autoridad tiene posibilidad de defensa. Sí está informando, sí está replicando. Por eso es muy bueno el que la presidenta electa haya decidido darle continuidad a las mañaneras, porque no va a depender de lo que diga el Canal de las Estrellas o esta noche en Hechos o de los camaradas del Reforma o de los del Universal, ¿no? Etcétera, 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 con honrosas excepciones. Pero esa es una parte, esa es una parte. Lo otro, que lo considero todavía más peligroso en cuanto a manipulación y a limitar el derecho a la libre manifestación de las ideas, es el monopolio de las redes, de lo electrónico. Como ya esto está en desuso, lo nuevo son las plataformas, las grandes plataformas. Y ante eso hay que crear mecanismos alternativos, no descuidar eso. Porque Elizabeth hablaba de cómo pueden darle más énfasis a una noticia, ¿no?, en redes, y quitarle fuerza a la noticia que no les conviene. Sí, sí. Y en general la información que predomina ya en redes, en lo que tiene que ver con información política, ya está muy sesgada, ya es muy tendenciosa. Entonces, qué bueno que van a tener el Congreso y hay que tratar estos temas, porque va a ayudar mucho a tener formas de comunicación y no dejar también en esto, no dejar de pensar en la mayoría del pueblo. Está muy difícil que puedan ustedes convencer a los intelectuales orgánicos o a los expertos o a los de la llamada sociedad política. No pierdan mucho el tiempo en eso. Hay que continuar con la revolución de las conciencias y la lección de la elección fue de que la fuerza está en las mayorías y esas las ignoran los medios tradicionales o las mismas redes, y no dejan de ser muy limitadas. Entonces hay que buscar siempre mecanismos de comunicación masivos, que la verdad se abra paso y llegue hasta el último rincón del territorio. Y en eso no dejar el periódico y el volante y todos los medios al alcance, pero informarle a la gente, a la mayoría de la gente, que está muy informada ya, muy informada. Yo me quedo sorprendido. Por ejemplo, fuimos con la presidenta a Tepic y estaba yo buscando, porque les quería yo leer mi poema de Amado Nervo, porque estábamos ahí cerca de donde nació, en Tepic, Nayarit.
uno de los mejores poetas de México. Y pedí mi libro, porque con eso cierro el libro, gracias, con ese poema, y no lo encontraba. Y me empiezan a decir, está en la página 580. O sea, la gente, sí, por eso tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente. Pero eso, para los expertos o sabiondos, eso no les importa o no le dan la importancia que tiene. Y un dirigente social, un político que quiere transformar, un periodista que quiere cumplir con su responsabilidad de informar con profesionalismo, con apego a la verdad, la gente, el pueblo. Pero bueno, eso no pasa, además, esas denuncias no prosperan. De hecho, son temas que habrán de tratarse en el próximo Congreso, que va a ser fundamental para la organización de todos los periodistas independientes. Y eso es importantísimo. Muchas gracias, presidente. Un segundo tema. En Quintana Roo, Cancún y el municipio de Solidaridad, un grupo de personas, entre ellas la red de mujeres víctimas de la violencia en Solidaridad, nos pidieron que le hiciéramos llegar el mensaje porque quieren que las reformas al Poder Judicial sean aplicadas urgentemente en estados y municipios, donde madres y padres de familia son víctimas de todo tipo de violencia, pero en particular de violencia vicaria, con la presunta complicidad de las autoridades de justicia. Justamente hace más de una semana le fue dictada prisión preventiva por 2 años a alguien que usted conoce muy bien, están en los videos y las fotos, que participó con gran éxito en las lides políticas con el viejo PRD. Se trata del doctorante en Derecho Emiliano Ramos Hernández, hijo del líder sindicalista Salvador Ramos Bustamante, a quien también usted ubica bien según las fotos que tenemos, y quien pide a usted y a la gobernadora Mara Lezama que sea revisada la actuación de las autoridades de justicia, porque los delitos de los que se le acusa no han sido suficientemente probados, por lo que solicitan que las reformas al Poder Judicial se apliquen justo en los municipios y en los estados. La información yo se la comparto vía Jesús y esa sería mi participación, sí. Y me gustaría la opinión de usted al respecto. Sí, conozco a Salvador, al papá. Sí. ¿Vive todavía? Sí. Tiene 88 años, creo. Sí. Sí. Sí, viene la próxima semana a México. Bueno, sí lo conozco. Yo bueno, pues estábamos en la oposición, lo ayudamos, sí, porque lo metieron a la cárcel. Sí, saben que había un gobernador que ahora ya también lo hemos ayudado y lo vamos a seguir ayudando. Pero en ese entonces ese gobernador tenía problemas con Salvador. Sí, y nosotros fuimos a ayudar a Salvador. Y no le gustó al gobernador Entonces, de repente, estábamos en una conferencia de prensa. Esto fue como en 1996. Estábamos en una conferencia de prensa en un hotel y llega una multitud como de 200 trabajadores. Porque él era líder de la CROC y se dividieron. Entonces llegaron los contrarios, pero también mandados. Y destruyen todo el salón. Ya no hubo conferencia de prensa. Y yo iba a ir a verlo a la cárcel y bloquearon todas las entradas. Entonces lo conozco muy bien. Muy bien. Sí, se acuerda mucho de usted, por cierto. Sí. En otra ocasión, ahora que falleció, que por cierto, José Agustín Ortiz Pinquet, sí. Vamos a Yucatán a una conferencia. Va José Agustín, Arnaldo Córdoba, el papá de Lorenzo. Extraordinario. Arnaldo y José Agustín. Y Lorenzo Meyer. Vamos a una conferencia también en ese entonces. Y era gobernador el finado Cervera Pacheco. Para que vean cómo se luchaba. Bueno, Pablo estuvo en la cárcel cuando el 68, pero bueno, llegamos era una reunión para dar a conocer el movimiento y estamos ahí ya sentados y llegan unas señoras, le llaman mestizas, son maya, con
su vestimenta maya y unos morrales, como 20, y un hombre con ellas. Entonces, porque ellas ni me conocían. Entonces me señala y empiezan a sacar huevos del morral. Híjole. Y me acuerdo que al finado José Agustín y Arnaldo y Lorenzo se hicieron a un ladito. Y ahí me dejaron, porque además yo era el y el blanco. Y No, eso fue en Mérida. No, en Motul, que con las vueltas que da la vida, porque acabo de estar en Motul, porque este año es el año de Felipe Carrillo Puerto, y estuve en Motul y salió toda la gente, fue un acto extraordinario, gente muy buena, pero en ese entonces pues había mucho control, caciquismo por todos lados, y entonces nos prohíben la plaza, no podíamos usar la plaza, y Ariana Montiel y otros que están ahora en el gobierno, la mayoría mujeres, no. Tenemos que hacer el acto, es un derecho constitucional. ¿Cómo nos van a prohibir la plaza? Instalan el aparato de sonido, sí, y hacemos el acto. Claro, llegaron como 15, como 20, ¿no? Porque tenían miedo. Y en eso la policía. Y nos confiscan el aparato de sonido. Eso fue Motul, ¿sí? Y después ya nos los regresaron. Pero nos cerraron las entradas al pueblo, o sea, para no salir y quitarnos el aparato de sonido. Hicimos el acto, pero nos quitaron el aparato de sonido. Y ahí, calmando, sobre todo a las compañeras, que para no caer en la provocación. Pasa el tiempo y ahora, en enero fui. No, la gente feliz, sí, y hay gente muy buena, muy trabajadora, extraordinaria, nada más que en esos tiempos era muy difícil. Entonces, lo de Salvador, sí, lo vemos. Claro que sí, paso la información videograbada a Jesús. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí. Gracias. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidente, pues estamos prácticamente ya en las últimas intervenciones que tendremos con usted aquí, a punto de terminar su sexenio. Y vamos a intentar, en las veces que tengamos oportunidad, de ir haciendo un seguimiento y recuento de los casos que hemos presentado durante su sexenio, para ver en la situación y en la condición en la que están. Uno de esos es a propósito de la última intervención que tuve con usted aquí en la mañanera, hace unos meses, donde le señalaba que el caso de Kenia Hernández, que seguía presa, y que casos como el del general Salvador Cienfuegos, pues que seguía en libertad y que no había sido llamado a dar su testimonio como secretario de la Defensa Nacional en el caso de Ayotzinapa. Retomando el caso de Kenia Hernández, sigue presa, está a punto de cumplir 4 años presa Kenia Hernández. Después de la intervención que yo tuve con usted aquí en la mañanera, al siguiente día, los abogados de Kenia Hernández recibieron otra vez una notificación de CAPUFE y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado por el licenciado Daniel Enríquez Marín, subgerente contencioso penal y de asuntos agrarios de CAPUFE. Los abogados llevan años, yo le presenté este caso a usted, donde habían solicitado poder tener un acuerdo reparatorio por los delitos que se le imputaban a Kenia Hernández. Yo le señalé hace 2 años que se habían negado a tener un acuerdo reparatorio, a pesar que varias comunidades estaban dispuestas a hacer el pago, que eran 250,000 pesos aproximadamente. Kenia Hernández está presa, acusada de un delito, de 2 delitos, tiene 2 condenas de 11 años y 6 meses cada condena. Son condenas continuadas, es decir, termina una y empieza la otra, o sea, son más de 20 años de condena. El delito que se le impugna a ella es violencia moral, le llaman, porque dicen que Kenia Hernández, junto con otra persona, le robó 7,500 pesos a unas personas y un celular valuado en 2,000 pesos. Esa acusación fabricada que le hicieron, por esas 2 acusaciones, una por 7,000 y la otra por 500 pesos y el celular, es que tiene las 2 condenas de 11 años y 6 meses cada una.
Aparte está lo de Capufe. A la solicitud del acuerdo reparatorio, un día después de estar con usted, Capufe manda el siguiente oficio. En relación a la solicitud realizada para la celebración de mecanismos alternativos de solución de controversias entre este organismo descentralizado y la ciudadana Kenia Hernández, me brinco el texto, se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Simple y llanamente nos parece un exceso en el que se ha visto sometida el caso de Kenia Hernández, y más, como yo se lo había señalado en la conferencia anterior, todos los casos que ya están libres, incluyendo este último de Mario Marín, y que estuvo menos tiempo preso que Kenia Hernández. Y quisiera saber si hay una posibilidad de que usted intervenga y que esta respuesta que da Capufe y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un día después de que yo le hago este comentario, pues nos parece una hazaña que está totalmente desproporcionada. Ese sería uno de los temas. Que lo atienda Rosa Isela, para buscar la forma. Mire, Rosa Isela me atendió su equipo hace 2 años que planteamos el caso. La secretaria y su equipo hicieron todo lo que estaba en la parte de ellos. Se topan con Capufe y Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicen, hasta ahí nosotros ya no podemos ir más allá. Pero ella y su equipo hicieron su trabajo, pero no prosperó en nada más. Pero van a ayudar. Usted ya se va y Kenia sigue presa. Nos parece un exceso, presidente. Vamos a procurar que se resuelva antes de que yo termine. Y también una cosa que aprovecho, o sea, no solo en este caso, porque van a quedar muchos asuntos pendientes. Una ventaja es de que quien va a sustituirme es una mujer muy sensible, una mujer con convicciones, Claudia Sheinbaum, y no va a haber retrocesos, se los garantizo. Va a estar igual o mejor, porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México. Entonces, también para que no se piense que ya en unos días ya va a haber un gran viraje. No. Creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador y otros. Va a haber continuidad con cambio. Entonces, pero en este caso vamos a procurar que sea antes de que yo termine, si depende de nosotros. Muchas gracias, presidente. El siguiente tema tiene que ver dándole seguimiento a la violencia que se sigue suscitando en el estado de Chiapas. Zona Altos, en la parte de Tzarimbolón, Panteló, Chenaló, sigue la violencia exacerbada. Estuvo ahí en Tzarimbolón, hay un campamento del ejército mexicano desde hace años, y la propia población tuvo que desplazarse dentro de su propia comunidad porque pues estaban integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que se han vinculado con el grupo agresor, que era el que estaban los sicarios que controlaban el municipio de Panteló. La gente se tuvo que refugiar en el gimnasio, en otros lugares dentro de la comunidad por las balaceras que ya estaban muy intensas. Se acabó el alimento, ya no podían salir a comprar alimento. El propio ejército mexicano estuvo llevando alimento a los lugares donde se estaban refugiando. Después también se les acabó el abasto a los integrantes del ejército. Y es una situación que sube y baja y que no se termina de proceder con los agresores. En Chicomucelo, presidente, y que es un tema que ya hemos abordado aquí con usted, la violencia es cada vez más fuerte. Y yo le escucho a usted aquí decir estas partes que ya se está atendiendo, pero no corresponde cuando nosotros estamos haciendo el trabajo y el seguimiento de los casos. En Chicomucelo, por ejemplo, ya se tuvo que desplazar prácticamente la mitad de la población de la cabecera municipal. Hay poblados que se vaciaron por completo, regresan de pronto un día para ver sus pertenencias y se vuelven a ir. Piedra Labrada, Nueva Piedra Labrada, Jolentón, Galicia, 20 de noviembre, San Antonio, Vado Ancho, Nueva Morelia, San Francisco, Zacaluapan. Una gran parte de estos desplazados están en Comitán, otros se van a San Cristóbal, y ha sido muy complejo poder documentar el número de desplazados. Entre el año 2023 y lo que va de 2024, la contabilidad que ya hay en lo que toca a la parte de territorio indígena, pues son más de 15,000 desplazados.
pero en la parte de Chicomucelo y frontera Comalapa es imposible poder tener esa documentación. Estamos haciendo recorridos en Comitán y en algunas cabeceras y estamos intentando sacar el dato y estamos viendo que no hay ninguna atención para desplazados. De hecho, desconocemos si en su gobierno hay un programa que atienda los desplazados internos que tenemos en el